Bienvenidos a Sendero Español, el podcast donde caminamos juntos por las culturas e historias del mundo hispanohablante. Hoy tenemos un episodio que me emociona muchísimo. Y con justa razón. Es un tema fascinante. Pero antes de entrar de lleno en materia, haz de cuenta este escenario. Imagínate esto. Si mañana, por alguna razón, la humanidad entera desapareciera de la faz de la Tierra... Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no, claro. Pero si pasara, nuestros rascacielos de acero, los puentes de cristal, todo eso seguiría en pie durante siglos. Ajá. Sin embargo, el cultivo más importante y abundante de todo el planeta, que es el maíz, se extinguiría en cuestión de un par de meses. ¿Ah, en serio? Así de rápido. Así de rápido. Desaparecería por completo. Y esto es porque no es una planta natural, o sea, es un invento tecnológico. Y, pues, esa es la tesis central que vamos a desmenuzar el día de hoy. Órale. Porque existe esa inercia, muy mala costumbre, de hablar de las civilizaciones prehispánicas en tiempo pasado. Digo, como si fueran un capítulo cerrado o simples ruinas de piedra. Sí, lo que vemos en los museos. Exacto. Pero la realidad, y lo que queremos explorar para quienes nos escuchan hoy, es que el México contemporáneo es producto de un legado vivo. Es una tecnología biológica, lingüística y urbana que literal sigue operando hoy en día. Es que la neta te vuela la cabeza plantearlo así. Porque normalmente en la escuela nos enseñan que la historia prehispánica se quedó atrapada detrás de las vitrinas. Ya sabes, algo inerte, polvoriento. Totalmente. Una visión estática. Sí, pero si le rascamos un poquito nos damos cuenta de que todo esto está anclado en una cosmovisión mesoamericana sumamente compleja que sigue estructurando nuestra realidad cotidiana. Así es. Ya sea en la comida, en la medicina o literalmente en las calles por las que caminamos a diario. Exactamente. O sea, no podemos quedarnos nada más en la superficie arquitectónica o en la anécdota histórica. Tenemos que entender cómo esa manera tan particular de decodificar el universo logró sobrevivir a la colonización. Claro. Y fíjate que quizá la prueba más innegable, la herramienta operativa que usamos todos los días sin darnos cuenta, sea nuestro propio idioma. ¿Qué onda con el idioma? Es verdaderamente impactante. Digo, uno abre la boca y, sin saberlo, está invocando siglos de historia. Sí, es un fenómeno global, ¿eh? Vas a cualquier parte del mundo, a un café en Europa o a un restaurante en Asia, y la gente pide chocolate o come tomate y aguacate. A mí me fascina pensar que el mundo entero adoptó estas palabras de origen náhuatl sin tener la menor idea de sus raíces. Es un fenómeno lingüístico fascinante, de verdad. Y la lista de exportaciones es monumental. Hablamos de palabras como chile, cacao, maíz, chicle. No manches, hasta el chicle. Sí, claro, el chicle. Y el náhuatl no solo bautizó objetos botánicos que eran totalmente desconocidos en Europa, sino que ofreció una taxonomía completa. A ver, explícanos un poquito eso de la taxonomía. Pues resulta que el náhuatl es un idioma aglutinante. Ok. Esto significa que construye conceptos uniendo raíces diferentes. Entonces, no solo nombraban la planta por nombrarla, sino que describían su función, su textura o su relación directa con el entorno. Y a través del español, el náhuatl ha permeado a decenas de idiomas globales. Pero a ver, aquí hay algo que me hace mucho ruido. Si este idioma es una potencia mundial en términos de exportación de conceptos, Ajá. porque incluso incluye conceptos muy nuestros que usamos diario, como cuate, hule, petate, papalote o chapulín. Claro, el lenguaje cotidiano. Si es tan influyente, ¿por qué pareciera que en México a veces es invisible? Ay, pues, esa es la dolorosa paradoja moderna que tenemos que analizar hoy. Porque no es invisible por falta de hablantes, ¿eh? Ah, no. ¿Cuántos hay? Hoy en día hay aproximadamente 1,5 millones de personas que hablan náhuatl en el país. Están concentrados principalmente en Hidalgo, Puebla, Veracruz y en toda la periferia de la Ciudad de México. O sea, es una lengua viva y súper vibrante. ¡Wow! 1,5 millones. El verdadero problema es la discriminación sistemática. La neta, qué tristeza. Sí, y es una discriminación que se institucionaliza desde la infancia, porque durante décadas a los niños en comunidades rurales y también urbanas se les ha desalentado e incluso castigado físicamente por usar su lengua materna en las escuelas. ¡Qué coraje, de verdad! Se les empuja a abandonar la herramienta principal con la que conceptualizan su mundo, bajo esta falsa premisa de que el español es el único vehículo para el progreso o la modernidad. Es la hipocresía en su máxima expresión.
Somos un país que se llena de orgullo montando exposiciones internacionales en Europa para presumir un códice antiguo, ¿no? Totalmente. O ponemos la iconografía de los grandes guerreros en nuestros billetes y levantamos monumentos inmensos en las glorietas. Pero en la práctica cotidiana, la sociedad le da la espalda a las voces vivas que descienden directamente de aquel señorío ancestral. Exacto. Exaltamos la piedra. Sí, exaltamos la piedra tallada y silenciamos a las personas que conservan la memoria y la sangre de quienes la tallaron. Es absurdo. Es una disonancia cognitiva profunda a nivel nacional. Marginamos el conocimiento vivo mientras fetichizamos sus restos materiales. Ajá. Y si conectamos este menosprecio con el verdadero nivel científico que poseían, pues la ironía es todavía mayor. Porque, volviendo al punto de cómo el náhuatl describía su entorno, el idioma era el vehículo de una observación metódica del mundo natural. Ok. Y esto nos lleva directamente a un terreno donde esa herencia prehispánica es innegable para quienes nos escuchan: la botánica y la medicina. Justo ahí te quería frenar un poco, porque la historia oficial, la que nos cuentan desde la primaria, sugiere que los europeos trajeron la verdadera ciencia médica Sí, la visión eurocentrista. y que aquí lo que había era pura herbolaria mágica, rituales extraños, vaya, que era puro misticismo, ¿no? Pues ese es uno de los mitos más persistentes y dañinos que arrastramos. Lo que la narrativa colonial etiquetó de manera muy despectiva como simple curanderismo, en realidad ocultaba un sistema de farmacología aplicada increíblemente riguroso. No era nomás prueba y error. No era ensayo y error ciego ni pura superstición. Había un método de observación empírica que la ciencia alopática actual, la de hoy en día, apenas está redescubriendo y validando a nivel bioquímico. Órale, o sea que sí sabían exactamente qué estaban recetando y por qué. Totalmente. Y te pongo un caso paradigmático que a la audiencia le va a sorprender: el uso de la corteza de sauce. El árbol, el sauce llorón. Ese mero. Los médicos mesoamericanos prescribían infusiones de esa corteza sistemáticamente como analgésico. Ok. Lo que hoy sabemos gracias a la química es que esa corteza contiene altas concentraciones de ácido salicílico. No me digas. Es decir, cuando un habitante de Tenochtitlan tomaba ese remedio, estaba ingiriendo el principio activo exacto que hoy empaca la industria farmacéutica en forma de aspirina para quitarnos un dolor de cabeza. ¿En serio? Es decir, ¿tenían la aspirina siglos antes de que nosotros le pusiéramos ese nombre comercial? Así es. Y me imagino que no es un caso aislado, ¿verdad? Porque hoy en día vas a un lugar de comida saludable de esos modernos y te venden la chía como el gran superalimento del siglo XXI, o te recomiendan nopal para controlar la glucosa, o usan el copal en aromaterapia. Sí, y todo eso, cada una de esas cosas, tiene bases clínicas comprobables desde hace siglos. A ver, cuéntame de la chía. Pues la chía ofrece una densidad nutricional altísima. De hecho, era lo que sostenía a los mensajeros prehispánicos que corrían decenas de kilómetros al día. Con razón tienen tanta energía. Y el nopal, que mencionabas, tiene mucílagos que efectivamente regulan los picos de insulina en la sangre. Algo vital hoy en día. Vital para el manejo de la diabetes, que es una crisis de salud actual. Y el copal, fíjate, no solo huele bien en las ofrendas. Al quemarse libera compuestos con propiedades antimicrobianas que purificaban el aire en zonas de muy alta densidad poblacional. No lo sabía. ¡Qué impresionante! Pero para lograr este nivel de especialización se requería una infraestructura masiva. Cuando los españoles llegaron, quedaron absolutamente atónitos al descubrir el Jardín Botánico de Huastepec en el actual estado de Morelos. A ver, cuéntame bien de eso, porque yo me imagino un jardín bonito, de palacio, con flores para el rey, no un laboratorio científico. No, era un verdadero centro de investigación de primer mundo. Décadas antes de la conquista, Moctezuma y Luicamina mandó traer plantas de absolutamente todos los rincones del imperio. ¡Órale! Crearon microclimas artificiales, sistemas de irrigación complejísimos y acueductos. Pero lo verdaderamente impresionante era la administración del conocimiento en ese lugar. ¿Cómo se organizaban? Tenían médicos especialistas divididos rigurosamente por disciplinas. Había cirujanos, internistas, botánicos, y ellos cultivaban, catalogaban y probaban la eficacia de cientos de especies para dolencias muy específicas. O sea, un hospital universitario moderno. Prácticamente, los cronistas europeos documentaron, con cierta envidia la verdad, que no existía absolutamente nada en Europa que se le equiparara, ni en magnitud ni en rigor taxonómico. Híjole, qué impresionante. Y nos vendieron la idea del viejo mundo civilizando al nuevo mundo,
cuando aquí había una red de investigación y salud pública de súper vanguardia. Totalmente. Aunque, bueno, si hablamos de manipular la biología y crear infraestructura gigantesca a partir de la naturaleza, creo que tenemos que regresar al ejemplo con el que abriste el episodio que nos dejó a todos picados. El maíz. Así es. Es que el maíz no es un tema de botánica, es el mayor logro de diseño biológico en toda la historia de la humanidad. A ver, explícanos por qué. Hay que entender un principio básico. La evolución natural busca la dispersión de las semillas para asegurar la supervivencia de cualquier planta. Lógico. El viento las vuela o los animales las tiran. Exacto. Pero el maíz hace exactamente lo contrario. Claro, porque las semillas, los granitos, están súper pegados a la mazorca y encima de todo están envueltos en un montón de hojas fuertísimas. Ándale. Sin manos humanas para pelarlo y desgranarlo, la planta simplemente se pudre en la tierra y muere. Es una planta biológicamente dependiente de nosotros para reproducirse. Y para llegar a este punto de dependencia total, hubo un proceso sostenido de selección artificial que duró, agárrate, entre 7.000 y 9.000 años. ¡No manches! ¿9.000 años de prueba y error? De observación metódica, porque el ancestro del maíz es una gramínea silvestre llamada teocintle. Pero el teocintle no se parece en nada a un elote para asar, ¿verdad? Según entiendo, es como una espiga de trigo silvestre chiquita con unos cuantos granos duros como piedras que te romperían los dientes si los muerdes. Tal cual lo describes, tenía apenas de 5 a 12 granos envueltos en unas cáscaras durísimas. Lo que ocurrió aquí en Mesolérica fue un ejercicio de paciencia intergeneracional asombroso. Me imagino. Los antiguos agricultores mesoamericanos tuvieron que observar mutaciones genéticas espontáneas. Como, no sé, una plantita que salió diferente a las demás. Exacto, quizá una planta que dio una cáscara un poquito más suave o una que de pronto desarrolló una segunda hilera de granos. Entonces, aislaron esas plantas específicas, las polinizaron cruzadamente de forma manual y repitieron el proceso ciclo tras ciclo, siglo tras siglo. Es que yo lo escucho y la analogía que me viene a la mente es pura ingeniería genética. O sea, no fue un accidente agrícola de, ¡ay, se me cayó una semillita cerca del río y de repente creció un elote gigante amarillo! No para nada. Fue un proyecto de desarrollo tecnológico a larguísimo plazo. Definitivamente. Y el impacto de ese proyecto transgeneracional es incalculable. Hoy en día, el maíz es el tercer cultivo más producido a nivel global. ¡Wow! Es la base de la alimentación en múltiples continentes. Alimenta al ganado que consume el mundo entero y es un pilar fundamental de la industria de los biocombustibles. ¿Todo salió de aquí? Sí, esa gramínea, modificada por mentes mesoamericanas, sostiene hoy una buena parte del peso del mundo moderno. Me encanta cómo esta narrativa nos va llevando de lo microscópico a lo macroscópico. Porque esta gente no solo diseñaba genéticamente sus plantas y organizaba la botánica de manera perfecta. Esa misma obsesión por la estructura, el orden y el cosmos se escaló a los espacios físicos que habitaban. Completamente de acuerdo. Del diseño de una semilla, de un granito, pasamos al diseño de metrópolis enteras. Y creo que aquí es donde el término legado vivo se vuelve literal debajo de nuestros zapatos. Es una transición fundamental para comprender el tema. Si realmente queremos entender la magnitud de este legado en el espacio físico, tenemos que mirar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, que es la plaza central más imponente de toda América Latina. Así es. Y su ubicación no es una coincidencia geográfica, ¿eh? Está construido matemáticamente sobre las ruinas exactas del Templo Mayor. Literalmente encima. No a un ladito, no en la colonia de al lado. Y encima. Cimiento sobre cimiento. Y esto genera un fenómeno que muy pocas megalópolis en el planeta experimentan de esta forma. La Ciudad de México ejerce una arqueología activa todos los días. ¡Qué concepto tan fuerte! Arqueología activa. Sí, porque la ciudad moderna de concreto, de líneas del metro y fibra óptica, respira, vibra y se expande sobre una metrópoli antigua que sencillamente se niega a desaparecer. Imagínate el dolor de cabeza logístico para cualquier ingeniero civil de la ciudad. Uy, ni me digas. Entiendo que si quieres cambiar un tubo de drenaje o si a alguien se le ocurre hacer una remodelación profunda en un edificio del centro histórico, pues no puedes meter una excavadora y ya. Tienes que tener arqueólogos a pie de obra. Es por ley y con justa razón. Porque cualquier zanja rutinaria para meter cableado de luz o de internet puede revelar, y frecuentemente revela, de hecho, una escalinata intacta,
un monolito masivo o una ofrenda ceremonial bellísima. Claro, el pasado brota de la tierra. Es una fricción constante. La necesidad de la capital del siglo XXI de fluir rápido choca con la presencia inamovible y pesada de Tenochtitlan. Y aquí, fíjate, es vital corregir una imagen visual que tenemos muy arraigada gracias a los libros. A ver, dinos. Cuando la gente piensa en estas ruinas que emergen del subsuelo, se imaginan piedras grises, pelonas y melancólicas. Sí, claro, como escenarios de película antigua, todo apagado, grisáceo y monocromático. Pues la realidad urbana era diametralmente opuesta. El estilo arquitectónico era profundamente policromo, Lleno de color. llenísimo. Los templos y las plazas estaban recubiertos de un estuco finísimo y pintados con pigmentos deslumbrantes. Hablamos de rojos intensos, azules vibrantes, blancos calcáreos que brillaban, negros muy profundos. Era una ciudad que deslumbraba bajo el sol, diseñada para impactar los sentidos. Y supongo que, conociendo su nivel de sofisticación científica y matemática, esos colores y esa disposición monumental no era un simple capricho estético para que se viera bonito el templo en la foto, no. Para nada. Cada elemento arquitectónico tenía un propósito discursivo muy claro. Las pirámides, por ejemplo, no eran simples plataformas para estar más altos. Eran montañas sagradas construidas artificialmente. Replicaban la naturaleza. Exactamente. Funcionaban como un eje cósmico que conectaba el cielo con el mundo terrenal y sus bases se hundían metafóricamente para enlazar con la vastedad del inframundo. Caminar por la ciudad era transitar físicamente por un mapa del universo. Híjole, es una perspectiva fascinante. O sea que cuando uno va caminando por ahí en el centro histórico, con su café en la mano, a punto de entrar a la oficina o bajando las escaleras del metro, está pisando capas y capas de historia, de dioses antiguos y de geometría sagrada. Literalmente. Es como si la ciudad actual no hubiera destruido realmente el pasado, sino que, de alguna manera, se lo comió, lo devoró, lo asimiló en sus propios cimientos de concreto y ahora respira a través de él. Me gusta esa imagen. Cada grieta en el pavimento es la ciudad antigua asomándose para recordar que, pues ahí sigue. Es una excelente analogía. Y fíjate, para dimensionar la verdadera profundidad temporal de esos cimientos, hay que hacer un alejamiento panorámico, ver el panorama completo. Ajá. La conquista española no desmanteló a un grupo de tribus aisladas que apenas descubrían el fuego. Colisionó contra el resultado de milenios de evolución intelectual. Todo este portento urbano y biológico del que hemos hablado es parte de un continuo que se remonta al origen mismo de la civilización en Mesoamérica, que fue fuertemente impulsado por la influencia de los olmecas. Claro, la famosa cultura madre de la que siempre escuchamos en la escuela. Así es. Ellos establecieron los patrones urbanos iniciales, la orientación astronómica de las ciudades y las bases fundamentales del pensamiento religioso que posteriormente serían refinadas por otras sociedades. Sentaron las bases de todo. Observar la increíble sofisticación de los mayas. Lograron hitos de abstracción conceptual que Europa tardaría siglos enteros en alcanzar. Yo sé que eran unos astrónomas brutales, pero ¿cómo lograban calcular todo eso sin telescopios o tecnología óptica moderna? A través de un andamiaje matemático superior al de su época. Desarrollaron un sistema numérico vigesimal e incorporaron el uso del cero como un valor posicional vacío y abstracto. Y eso es importantísimo, ¿no? Muchísimo. Lo hicieron muchísimo antes de que los europeos lo importaran de la India a través de los árabes. Fue un desarrollo independiente y brillante. A ver, para que quienes nos escuchan lo puedan aterrizar más fácilmente. Nosotros hoy en día operamos con un sistema base 10. Y tiene toda la lógica del mundo porque, tenemos 10 dedos en las manos, es la forma más natural de empezar a contar cuando eres niño. Ajá, es muy intuitivo. Pero un sistema vigesimal de base 20 es como si hubieran diseñado sus matemáticas contemplando el cuerpo humano en su totalidad, las manos y los pies juntos, al mismo tiempo. Es una observación muy precisa. Y añadirle el concepto del cero a esa estructura es lo que les daba el poder de procesar ciclos inmensos, de irse al infinito. Es una manera brillante de ilustrarlo. Esa completitud conceptual les permitía calcular ciclos de planetas como Venus o predecir eclipses con márgenes de error de fracciones de día, y esto proyectado en periodos de miles de años. Una locura. Es decir,
poseían una capacidad predictiva y analítica que ya quisieran muchos hoy en día. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas, la matemática maya, la infraestructura hidráulica y médica de los mexicas, la ingeniería genética del maíz y un idioma que codifica todo esto de manera tan precisa, nos damos cuenta del terrible error analítico que cometemos al menospreciar el pasado. Totalmente. Nos hace replantearnos nuestra propia identidad como mexicanos y como latinoamericanos. Asumimos casi siempre que somos herederos exclusivos de la modernidad occidental, de los europeos, pero revisar todo esto demuestra que el núcleo de ese intelecto ancestral sigue dictando cómo comemos, cómo los curamos y cómo habitamos el espacio físico. Es un verdadero viaje de redescubrimiento. Y creo que el mayor aprendizaje que podemos llevarnos de este análisis, de esta plática, es un cambio de percepción profundo en la rutina diaria. ¿En qué sentido? Salsa. Quiero que saboreen ese maíz modificado, el tomate y el chile picado. O incluso la próxima vez que por culpa de un dolor de cabeza o del estrés se tomen una aspirina derivada de un remedio precolombino. Que hagan una pausa, ¿no? Exacto, que hagan una pausa. Recuerden que en ese acto tan monótono y aparentemente trivial, están interactuando con miles de años de ciencia, de rigor observacional y de supervivencia mesoamericana. El pasado de este país no está confinado en las páginas polvorientas de un libro de texto de la primaria. Está servido calientito en nuestra mesa y corre de manera literal por nuestra sangre. Esto ha sido Sendero Español. Si este episodio te abrió los ojos sobre el México prehispánico, compártelo. Hasta la próxima. El camino sigue. Hasta pronto.